Una visión distorsionada o imperfecta produce problemas en la correcta forma de proceder. De forma especial, una visión defectuosa, espiritualmente hablando, pervierte la obra de salvación. Satanás actúa para que esa visión distorsionada no permita mirar a Cristo y afirmarse en Él en la seguridad de salvación que solo está y se encuentra en una mirada de fe. La realidad de la cruz había sido deformada, por lo que estaba afectando a la expresión y vivencia de la libertad en Cristo, de modo que el apóstol sale al paso de esta situación de peligro, llamando la atención a la visión distorsionada que los enemigos de la cruz presentaban delante de los creyentes, por lo que escribe: «Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya claramente presentado entre vosotros como crucificado?» En esta ocasión, la cruz de Cristo toma una nueva dimensión, la cruz como lugar de visión, debiendo destacarse en el versículo la deformación, la consecuencia y la responsabilidad. La deformación. Los Gálatas, o por lo menos algunos de ellos, habían sido fascinados. Es una expresión que denota una visión diferente. La cruz había sido presentada con tanta claridad que era como si hubiese ocurrido delante de ellos. No solo la cruz como realidad histórica, sino como medio de salvación. Pablo anunció siempre el evangelio de la cruz, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. El propósito del apóstol en la evangelización es preciso: porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Primera a Corintios 1:18. Los Gálatas habían comprendido claramente el mensaje de la cruz. Sabían que la muerte de Cristo daba plena libertad para condenación, santificación y esperanza, porque en Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual os ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Primera a Corintios 1:30. La acción externa contra la cruz os fascinó. Los que habían estado orientando hacia otro camino, convirtiéndolos en necios, necios aquel que deja el camino de Dios por el de los hombres. La necedad es una actitud del corazón a la que se llega por una aceptación mental en un razonamiento natural propio del hombre y no de Dios. Satanás envió a sus mensajeros para que la deformaran, la visión de los Gálatas. Entonces algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Hechos 15:1. El mensaje de libertad fue cambiado por otro de esclavitud, en un camino de piedad aparente. El cambio de visión producía el abandono de la verdad del Evangelio de Dios por la mentira de los hombres, la paz de la seguridad de salvación por la inquietud de las obras, la certeza por la duda, el gozo por el temor, la libertad por la esclavitud. Una cruz suplementada se convierte en una cruz suplantada. Los Gálatas habían sido obstaculizados. Corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer la verdad? La carrera cristiana victoriosa se había detenido. El problema persiste y es añadir normas humanas a la obra de la cruz y restringir la libertad de la salvación.
Las consecuencias. La primera es el alejamiento del Señor, como se lo hace notar antes. Estoy asombrado de que tan pronto estéis desertando del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En la lejanía de la vida de poder cesa, ya que como Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. La victoria está en Cristo y en su poder. Cuantos se aproximan a las normas, sistemas, tradiciones, se alejan del Señor. Una vida carente de la dirección del Espíritu se produce cuando se le sustituye por nuestras tradiciones. La vida pierde el gozo de la libertad abrumada por la carga de las normas no bíblicas. Iglesias fracasadas por la falta de la presencia poderosa del Señor. La segunda consecuencia es la de un retorno a lo viejo, como hace notar el apóstol. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar de nuevo? Antes, esclavizados por la religión, querían volver a las normas legalistas. A esto les llama rudimentos débiles y pobres. En cierto modo, se manifiesta en la actualidad como forma rígida de hacer el culto, tipo de música, apariencias externas, etc. Los gálatas conocían la doctrina, pero desconocían al Dios de la doctrina. Habían dejado de adorar a Dios para adorar la doctrina. La tercera consecuencia es perder el tiempo. Esta es la advertencia del apóstol. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como imprudentes, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Efesios 5, 15, 16. El tiempo necesario para alcanzar a otros con el Evangelio y edificarse como iglesia se pierde en discusiones estériles sobre las cosas que no son de Dios. La obra queda detenida mientras se disiente sobre sistemas y sobre formas. Mientras se discute sobre formas, se olvida la enseñanza de principios fundamentales que son la libertad en Cristo, el respeto mutuo y la unidad del Espíritu. Frente a una visión distorsionada que esclaviza está el grito de libertad de Pablo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es necesario renovar la visión conforme a la libertad en Cristo, que es afirmarse en la verdad incuestionable de la doctrina de la cruz. Dios nos llama a no ser estorbo con nuestra actitud. La misión personal de cada uno es edificar y alentar a los otros. Nuestra necesidad, ceñirse a la palabra y no predicar otras cosas. Esta es la demanda. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza. Segunda Timoteo 4:2. Pidamos a Dios que nos dé una visión de las cosas conforme a su voluntad.